Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿verdad? En pantalla podemos observar, tenemos nuestro espacio, está nuestro link, está la cuarta unidad. Tenemos acá la actividad de la semana anterior. Les decía, ¿verdad? Aquí es fácil poder observar cómo hemos venido desarrollando. Solamente de los 6 que estamos en este grupo, ¿verdad? Eh, Solamente 2 han enviado tareas. De la semana anterior, solamente una persona ha entregado tareas. Y esta, ¿verdad? Yo no sé si definitivamente no tienen ustedes un acompañamiento. Yo he tratado de dárselos acá dentro del espacio porque pues no me han enviado tareas y no está bien, ¿verdad? Porque se van a acumular a finales de unidad con sus tareas y no tendría que ser así, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya vimos que en el espacio podemos tener, ¿verdad? Que ya está la asignación de esta semana. Corresponde, ¿verdad? A la tarea 4.3, es decir, que es la tarea número 3 de la unidad 4, ¿verdad? Y esto corresponde al tema siguiente. Ahí ya lo pueden ustedes observar. Ya en pantalla también lo estoy proyectando, pero en el espacio como tal, ya lo tienen ustedes asignado. Entonces tenemos a los subgéneros dramáticos, habíamos visto, ¿verdad? Lo que era el drama en su momento, vimos lo que era la comedia y lo que era parte del trágico drama, ¿verdad? Hasta ahí habíamos llegado nosotros. Ahora vamos a seguir avanzando con la poesía y hablante lírica. Vamos a trabajar los aspectos que corresponden de ella, algunos elementos, cómo la estructura en sí va a venirse desarrollando. Y vamos a ver algunos ejemplos de algunos elementos que nos está mostrando. En este caso, nos habla, dice que las consonantes, por ejemplo, distintas entre P y lo que es RC, porque en su momento nosotros vamos a ver cómo se va a escribir esa parte. Regularmente algunos están en verso, en rima, en prosa, también vamos a encontrar en su momento, ¿verdad? Cómo se pueden establecer. Entonces, sobre ello, vean, hay ejemplos acá en nuestro documento. Hay algunos otros elementos que nosotros vamos a ir viendo poco a poco. Esto es lo que compete en la semana, así que por favor, yo les voy a suplicar que conforme vayamos avanzando, pues también ustedes, ¿verdad? Tomen el interés necesario de poderlo llevar a cabo. Yo vuelvo a repetirles, les estoy dando acá en este caso lo que es lo que vamos a trabajar. Les he estado dando espacios en relación a que podamos establecerlo, pero depende de usted, ¿verdad? No depende de mi persona el que usted desee o no trabajar. Y sí, María Stephanie, esta es la continuación del tema, ¿verdad? Que estábamos abordando la semana pasada. Supuestamente nosotros llegamos hasta acá, ¿verdad? Donde estaban las máscaras en este caso. A eso es la continuación de ese tema como tal. Entonces, por favor, yo les voy a suplicar, voy a estar insistiendo, ¿verdad? En esta parte en que yo espero que usted trabaje realmente y sea consciente. Por ejemplo, quinto primaria, pues está habituándose, ¿verdad? A un sistema que, o sea, ya no es como usted en la primaria inicial, ¿verdad? Que estaba mamá y le agarraba la mano y le empezaba a decir cómo escribir. Aquí ya no, ¿verdad? Ya usted ya está grande, ya no necesita de eso. Y sexto primaria, pues ya pasa el próximo año, y que ya ni hablemos del próximo año, ¿verdad? En unos meses ya pasan a básico. Definitivamente cambia, ¿verdad? Rotundamente este sistema. Así que yo invito, les motivo, les insto a que sean conscientes, ¿verdad? En que dejemos ya un poquito atrás, ¿verdad? La pereza o yo no sé si es desánimo, que es lo que ustedes puedan tener, ¿verdad? O cómo trabajaban con los compañeros anteriores, pero usted motívese, ¿verdad? Usted tiene vida, tiene salud, está joven, usted es un niño que tiene que estar rebosando, tiene que estar feliz.
y dispuesto, ¿verdad?, a poder aprender cada día más y no verse, ¿verdad?, en el tedio de que, ay, otra vez, ¿verdad?, clases, otra vez estar escuchando lo mismo y estar aquí sentado. No, 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 no. Cambiemos de situación, cambiemos de panorama y de perspectiva, porque esto es lo que a nosotros nos compete, ¿verdad? En la edad de ustedes tan maravillosa que es solamente estudiar, ¿verdad? Repasar y jugar. Y eso es todo. Usted no tiene pena de que se va a ir a trabajar, de que si no hay comida en la casa, de que si no hay zapatos, de que si no hay un techo, etcétera, ¿verdad? Usted no se preocupa absolutamente nada de eso, ¿verdad? Eso se preocupa su papá, su mamá. Mientras tanto, la única responsabilidad que usted tiene en sí es estar pendiente de sus clases y entregar tareas y sobre todo, ¿verdad? Aprender para tener una nota muy buena. Yo le decía la vez anterior, yo no comencé trabajando con ustedes, ¿verdad? Pero yo a mis estudiantes siempre les digo, ustedes tienen que tener 100 en cada unidad porque solo a esto se dedican, ¿verdad? Sola y única y exclusivamente a esto se dedica. Usted no tiene pena, ¿verdad? De llegar tarde o temprano al trabajo, de ver si el automóvil, ¿verdad? Le va a funcionar o no, de alcanzar el bus para llegar a tiempo, ¿verdad? Al empleo. No, simplemente usted está acá. Así que aproveche esa oportunidad que Dios le permite aquí a las 13 personas, ¿verdad? Que están. Entonces vamos a continuar. Vuelvo a insistir, esta es la continuación de nuestro documento de la vez anterior y nosotros llegamos hasta aquí. Dentro de los géneros que nosotros hemos venido observando, vamos a encontrar, les decía la vez anterior, una diversidad de textos, de libros, de información que nosotros vamos a poder acceder a la misma. Información que va a ir enriqueciendo, ¿verdad? Nuestro vocabulario, nuestro entendimiento, va a ir a enriquecer, ¿verdad? Nuestra lectura como tal. Les decía la vez anterior, antes, ¿verdad? Se hablaba mucho de muchos libros en relación a los acontecimientos históricos, a veces, ¿verdad? En eso se basaba. Hoy en día ¿no? Hoy en día hablamos mucho de lo que es la ciencia ficción, ¿verdad? Hablamos mucho de personajes que se van creando, que se van desarrollando conforme la necesidad que ha tenido, ¿verdad? El lector. Nosotros regularmente les decía la vez anterior, algunos libros, ¿verdad? Hasta en películas los hemos visto ya. Antiguamente no pasaba eso, ¿verdad? Para que usted pudiera Sí, sí, entender casi alguna todos los situación, libros tienen películas, casi todos. tendría, exacto. Antes teníamos que solamente leer, ¿verdad? Era lo único que hacíamos, porque no había esa situación. En cambio, ahora no. Ahora los libros regularmente, ¿verdad? Lo que hacen para canalizar o llamar la atención es que hacen las películas. Claro está, es una breve historia dentro de la película porque si no, entonces no tendría un sentido, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que hemos dicho, ¿verdad? Mejor veo la película y no leo el libro. No, lo que hace es que nos llama la atención y hace, ¿verdad? Que eso se vea muy ficticio, muy fantasioso, algo que nos atraiga para que nosotros vayamos y podamos leer, ¿verdad? El resto de los libros. Yo les mencionaba la vez anterior, ¿verdad? Yo me quedé en la historia con la trilogía de Harry Potter, pero hoy en día ya no tenemos eso ya quedó, ¿verdad? Como una crónica muy bonita. Ahora nosotros hablamos mucho, ¿verdad? De mangas, de cómics, hablamos, ¿verdad? De los anime, porque también, ¿verdad? Hoy en día los libros están basados en ellos y son tantísimos personajes que es hasta difícil, ¿verdad? Saber cuál es cuál el que está inmerso dentro de un anime. Entonces, veamos. La literatura como tal ha evolucionado conforme avanza el tiempo, sí, pero no deja de ser como tal, ¿verdad? Esa parte, literatura. Entonces nosotros vamos a entender que dentro de esa literatura, de esa clasificación que nosotros podemos observar hoy en día, encontramos, ¿verdad? La tragicomedia, que es la composición entre lo que puede ser la alternativa del drama y la comedia. Por ejemplo, les decía la vez anterior, ¿verdad? Hay cuestiones que nosotros vamos a ir observando de poco en poco. Tal vez usted ha escuchado del libro, ¿verdad? Del señor Calzoncillo. Y hemos visto, ¿verdad? Que es de unos niños, ¿verdad? Que buscan, o sea, que tienen imaginación y piensan de otra forma. Y es un libro. Pero ¿qué hicieron con este libro? Pues lo redujeron, ¿verdad? A una pequeña serie para que el niño, o sea, le llamara la atención y lo que hace, ¿verdad? Que lo presenta en un pequeño fragmento, pero, o sea, existe el libro,
que nos lleva más allá de la pequeña drama que nos presenta. ¿Qué nos presenta? Una tragicomedia, ¿verdad? Porque estamos viendo de cómo el director, ¿verdad? De este libro, pues acosa mucho a los niños, no quiere que ellos jueguen, no quiere que ellos piensen, no quiere que ellos, su mente, ¿verdad? Vaya más allá. Entonces vean cómo algún momento lo que vivimos, este, en algunas circunstancias, pues otra persona lo presenta, ¿verdad? En un libro. Entonces vean cómo vamos encontrando ese drama, cómo vamos encontrando la comedia, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de lo que son los cómics, encontramos mucha comedia, ¿verdad? En este caso, pues son personajes también chistosos que nos van a generar, ¿verdad? Cierta gracia, nos van a generar cierta alegría entre lo que pueda desarrollar su trama, mientras que nosotros vamos, ¿verdad? Involucrados en esa situación. Entonces, hoy en día sí tenemos este tipo de lectura. Vuelvo a insistir en esta parte. Regularmente pues se ha llevado a cabo algunas modificaciones, pero en su momento lo que busca como tal, ¿verdad? Es que nosotros tengamos esa ilusión y esa representación mental, ¿verdad? De lo que estamos leyendo. ¿Y qué es lo que nosotros regularmente hacemos, ¿verdad? Dentro de una lectura. Para ello, vamos a hablar hoy de lo que es la poesía y el hablante lírico. La poesía en su momento dijimos, ¿verdad? Que es todo aquello que se escribe con palabras bonitas, con palabras en su momento rebuscadas que expresan la belleza, las cualidades de algo, de alguien, ¿verdad? Que en un momento determinado se inspira. Dentro del aspecto lírico dijimos que son todos aquellos elementos que en su momento, según la época, fue de forma cantada, ¿verdad? Pero que yo les decía a ustedes, no vamos a imaginar que tenía una música directa, que tenía un contenido específico, que la letra, ¿verdad? Estaba en rima y estaba en verso, en prosa. No, que solamente fue en su momento, ¿verdad? Establecido como algo en donde las personas o los guerreros, ¿verdad? Lo que hacían era que cantaban sobre esas hazañas. Conforme avanza el tiempo, les dije, ¿verdad? Esto fue modificándose. Hoy en día nosotros hemos escuchado, por ejemplo, más de alguna canción, ¿verdad? Que hable sobre algo o una persona que lo ha inspirado, ¿verdad? Sobre alguna situación o sobre el amor, la amistad, etcétera. O sea, que no tanto nosotros podemos tener, ¿verdad? Como inspiración. Dentro de esta parte, entonces, hablante lírica, vamos a encontrar a un personaje que va a crear una poesía, ¿verdad? Para ello dice, la poesía pertenece al género lírico porque es un género que se refiere al mundo de los sentimientos y las emociones. Cuando nosotros expresamos, por ejemplo, la belleza de algún elemento o de alguna cosa, pues lo que estamos expresando son nuestras emociones. Yo siempre les voy a hacer comparación a ustedes por la edad. A nosotros nos emociona, por ejemplo, un videojuego, una película, una serie. Si máxime tenemos un personaje, ¿verdad? Y el personaje regularmente, pues cuando ya se hace famoso, el marketing hace es que crea vasos, gorras, playeras, figuras, almohadas, libros, póster y todo lo que pueda haber de ellos. Muy bien. Dentro de esta situación, pues usted siente un apego, un sentimiento, una emoción de algo. ¿Qué hacemos cuando vamos a ver a nuestro personaje favorito? Pues nos emocionamos. Sí, Edgar, nos emocionamos definitivamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos crea. Cuando nos hablan, les decía la vez anterior, ¿verdad? De lo hermoso que es un padre, de lo hermoso que es la figura de la madre, ¿verdad? Nosotros regularmente pues siempre expresamos los mejores sentimientos para ellos. Entonces ahí vean cómo dentro de esa poesía se canalizan esos dos aspectos sensibles del ser humano. Y dice también, está en este caso la influencia y la repercusión de la realidad del espíritu del hombre. ¿Y cuál es la realidad suya, verdad? El amor que nosotros sentimos. En este caso, el ejemplo que les estoy dando, ¿verdad? El amor que nosotros sentimos, por ejemplo, por
nuestro papá o nuestra mamá, ¿verdad? Ese sentimiento, ese vínculo de unión que nos genera que nosotros podamos expresar todo lo bello y todo lo bueno que ellos son. Entonces acá nos dice, en el mundo interior de un escritor lo provoca, ¿verdad? Un estado anímico, una emoción. Y les decía la vez anterior, cuando hemos, por ejemplo, desarrollado las actividades para el Día del Padre, Día de la Madre, esto es alusivo a ellos, lógicamente, ¿verdad? Y sobre ello es lo que a nosotros nos rodea. ¿Y qué es lo bello? O sea, todo lo que en un momento de forma interior queremos exteriorizar, ¿verdad? A nuestros seres queridos. Vean cómo entonces los elementos se van combinando, que en este caso, ¿verdad? No estoy hablando yo solo de uno, sino de varios que se van a involucrar dentro de lo que es la poesía y la parte lírica, ¿verdad? En este género. Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso, ¿verdad? O en prosa. En este caso se expresan sentimientos y emociones íntimas. Sí, porque yo puedo decir, ¿verdad? Que todas las madres en el mundo es lo más bello que puede existir. Sí, esa es una emoción que una persona puede sentir de forma individual. Algunos podemos decir, no, ¿verdad? No es la mamá, es el papá, otros decir, no, es mi hermano. Entonces vean cómo esos sentimientos o esas emociones, o sea, nacen dentro del ser humano. Aparte de que nacen dentro del ser humano, se presentan, ¿verdad? Lógicamente íntimas por la misma situación, pues acompañada de esa intimidad, pues es individual, porque yo no voy a sentir lo mismo que ustedes sienten, ¿verdad? O sea, todos tenemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros ideales y por lo tanto, ¿verdad? Es muy individual, personal. Entonces, con estas obras líricas, lo que se hace es que la poesía tiene un carácter subjetivo porque muestran sentimientos y emociones personales, ¿verdad? Y en su momento, pues usted va a recordar, ¿verdad? Todos los sustantivos en algún momento pueden ser abstractos o concretos. Concretos, todo lo que yo pueda tocar, ¿verdad? Abstractos son todos los sentimientos o las emociones que el ser humano puede experimentar. La alegría, la paz, la bondad, el amor, ¿verdad? También lo contrario, el enojo, el enfado, la tristeza, ¿verdad? La frustración. Esas son emociones y sentimientos que el ser humano va a manifestar. Entonces vea cómo se establece esa parte de individualización que el ser humano pueda tener. En algún momento, no sé a quién de ustedes le ha pasado, el que lo haya vivido o el que haya visto cómo reacciona otra persona. Por ejemplo, nosotros pudiéramos estar viendo una película, ¿verdad? Sentimental, en donde fallece un personaje y algunas personas, ¿verdad? Tienden a llorar a sabiendas que es algo ficticio, ¿verdad? Como genera esa emoción de tristeza, ¿verdad? Empiezan a llorar. Y uno dice, ¿qué le pasó, verdad? Es que qué triste esa parte, ¿verdad? De la película. Entonces vea cómo genera esa emoción en el ser humano. Y otros podríamos decir, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Se murieron todos y ya pasó, ¿verdad? Porque igual seguimos viendo que es parte de ciencia ficción. Entonces vea cómo conmueve, ¿verdad? Estos aspectos. Dice, por ejemplo, aquí nos establece, ¿verdad? Una situación. Hay personas que al ver una puesta del sol en el mar se emocionan. Ya está amaneciendo, ¿verdad? Y usted ve ese sol radiante y hermoso que apenas va a salir, ¿verdad? Resurgir de ese hermoso, en ese paisaje, ¿verdad? Al fondo de que se puede, uno se emociona. Y hay personas que ya amaneció, ay, sí, ¿verdad? Pero dejen dormir otro ratito. O sea, vea cómo genera esa situación. Son emociones que en un momento, Yo me tengo determinado, que poner 4 alarmas para que me despierte. imagínense. Mientras otros, ¿verdad? Miramos la belleza que se pueda establecer. Vean cómo entonces conjugamos esas situaciones. Dice, algunos de ellos sienten la necesidad de escribir esas emociones y esos sentimientos, los cuales pueden ser de alegría, de tristeza, de nostalgia, de rabia, ¿verdad? Lo que yo mencionaba anteriormente. Mientras el compañero necesita sus 6 alarmas, ¿verdad? Pues hay otra persona que ya está escribiendo sobre ese día maravilloso, ¿verdad? Sobre ver ese amanecer en el firmamento y otro, lo que decía el compañero, ¿verdad? Y ya sonó nuestra tercera alarma y todavía así como que, tengo 5 minutos, ¿verdad? Y sigo durmiendo. Entonces, vea cómo cada situación viene a representar algo, ¿verdad? Y en este caso, pues todos los sentimientos son íntimos,
porque nacen, ¿verdad?, en la forma individual de cada ser humano. Entonces van a estar escritos, dijimos, en verso, en prosa, lírica, que en este caso significa, ¿verdad?, como tal la poesía. Así de simple y de sencillo. Entonces nosotros vamos a observar más adelante cómo están los versos y cómo está, ¿verdad?, esa prosa escrita como tal. Una poesía, además de dos características nombradas anteriormente, debe tener también cierta sonoridad y especial ritmo. Y cuando usted habla, ¿verdad?, regularmente de una poesía, al decir sonoridad, cuando usted pronuncia la palabra, y en algún momento dice ritmo, porque regularmente nosotros vamos a escribir 4 palabras en una expresión, en una frase, y esa frase, ¿verdad?, va a estar expresada en un verso. Entonces vean cómo se va generando esa prosa y cómo se van generando los versos. Por ejemplo, hasta aquí, de último, nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, escrito este pequeño ejemplo. Dice Tierra de olvidar, autor Antonio Machado. Óigase muy bien. Por un ventanal, miren, tiene solamente una, dos y tres palabras. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a observar cómo se va creando, ¿verdad?, lo que yo les decía a ustedes al inicio, esos versos. Tiene solamente tres palabras, dice. Entró la lechuza. Y mire otra vez, una, ¿verdad?, dos y tres palabras. En la catedral. Otra vez, contemos una, dos y tres palabras. Y ahí ya tenemos nosotros una situación, ¿verdad?, totalmente distinta. Y si usted ve, hay una línea, dos líneas, tres líneas. Y dice, por un ventanal entró la lechuza en la catedral. La primera parte, oiga, ventanal, entró la Rima. lechuza. Dice en la catedral, ¿verdad? Ventanal y catedral. Hay una rima. Entonces ahí podemos nosotros observar cómo se establecen estos elementos. Vean, es tan fácil y tan sencillo. A veces usted tal vez ha escuchado muchos poemas, los ha leído, los ha visto, los ha escuchado, pero en algún momento pues nosotros no hemos podido identificar estos elementos y acá nos los muestra así, muy puntuales, ¿verdad? Cómo nosotros podemos establecer entonces lo que decía aquí, ¿verdad? La sonoridad que puede tener una palabra y el ritmo, ¿verdad?, que tiene esa expresión como tal. Entonces vean que sí, existe eso, ¿verdad?, dentro de la escritura, existe cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo al pronunciarlo, al tener, ¿verdad?, esa dicción de lo que estamos diciendo. Y entonces volvemos otra vez, ¿verdad? Es un sentimiento expresado en verso, en prosa, lírica. Porque cuando yo lo hablo, se escucha, ¿verdad? Les decía en la palabra catedral y ventanal, ¿verdad? Hay una situación de como que de pequeña rima. No es tan puntual, pero sí la establece. Entonces, ahí nosotros tenemos una sonoridad al escuchar. Claro está, la persona que lo pronuncia, pues emite el sonido. Y yo, en este caso, que lo voy a escuchar, entonces yo escucho, ¿verdad?, esa sonoridad. Y ese ritmo que les decía, si vimos, son tres líneas y cada línea tiene tres palabras. Entonces hay un ritmo, ¿verdad? Hay un balance, hay un equilibrio en lo que se está diciendo, en lo que se está creando. Y por eso es de que tenemos estos elementos de de sonoridad, de sonido, ¿verdad? Y de ritmo como tal. Con esto, entonces nosotros encontramos y dice, la persona que escribe un poema se llama poeta, ¿verdad? Esto es algo que también nosotros es muy fácil de poder ubicar, ¿verdad? No vamos a decir, la persona que escribe un poema se llama cantante, ¿verdad? No. O sea, el poeta es porque escribe poemas. Y aquí, en este caso, dice, el poeta es el que expresa un sentimiento ante la realidad o un suceso.
¿verdad? Los poemas pues van a tener, les decía, ¿verdad? Distintas situaciones que puedan presentar. Yo les hacía mención de dos primordiales, que era, por ejemplo, alusivo al Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Amistad, ¿verdad? Se habla todo en relación a ello, pero no son las únicas situaciones. Podemos encontrar, ¿verdad?, de que alguien quiere hablar de la belleza de la naturaleza, del campo, de animales, ¿verdad? Específicamente, o también podemos encontrar en algún momento alguna situación distinta. Un aspecto, por ejemplo, bueno, yo no sé, en este caso espiritual, ¿verdad? Relacionado con Dios, con el amor de Dios, con las reglas de Dios, podríamos establecer, ¿verdad? Lo que les decía al inicio, es sobre la belleza del amanecer de un día o el anochecer, el atardecer, ¿verdad? Cuando hay lluvia. Entonces, mire, los momentos son aquellos que pueda establecer el poeta, lo que él quiera, ¿verdad? En un momento desarrollar. Y por eso dice que puede ser un carácter de la realidad, porque ahorita puede estar soleado, ¿verdad? Y nosotros decir muchas cosas hermosas del día, porque está soleado y puede estar lloviendo, que de igual nosotros podemos admirar esa belleza, ¿verdad? De que está lloviendo como tal. Entonces, es la circunstancia que tiene el poeta para poder escribir. Y luego, pues nosotros podríamos establecer, ¿verdad? Lo que se escucha mucho, ¿verdad? Que en el infinito, pues las cosas son maravillosas, que ver las estrellas, ¿verdad? Entonces ya ahí nosotros vemos ya no un carácter real, sino una subjetividad, ¿verdad? Que cuando nuestra mente, nuestras emociones viajan hacia el más allá, ¿verdad? En donde las ideas es lo más hermoso y esencial para el ser humano, dejando el cuerpo terrenal, etcétera. Entonces ya es algo subjetivo y ya cambiamos, ¿verdad? De vivir una situación real a una situación ficticia, una situación ilusoria. A eso se debe esta situación. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a la poesía lírica o en este caso, ¿verdad? La sonoridad, la prosa, el verso que representan en el mismo. ¿Les escucho? No, señor, no hay ninguna duda. Muchas gracias. Entonces, por favor, acá en nuestro documento no aparecen las instrucciones, pero ya las conocemos, ¿verdad? Tenemos que desarrollar el documento en nuestro cuaderno, ilustrarlo, participar en clase y estar atento a las actividades que se asignan dentro de la clase, por favor. ¿Está claro? Ok, señor. Muy bien, gracias Israel por responder. Entonces yo voy a dejar este par de minutos para que ustedes empiecen ya a tomar nota, por favor, de la primera fase, ¿verdad? Del tema que nosotros abordamos hasta este momento. Trabajemos, por favor, y cualquier situación me la pueden También hacer copiamos saber. los dibujos, ¿verdad? Eso ya no, porque eso solo es para que ustedes tengan la noción de la continuidad, ¿verdad? Que teníamos nosotros en este caso del tema anterior, porque no es algo así como que totalmente distinto, sino venimos desarrollando, ¿verdad? Fase por fase lo que corresponde al género lírico así en general, por favor. Ah, ok, señor. Muy bien. Señora promotora, ¿vamos a copiar? Perdón. O sea, ¿este espacio es para copiar? Sí, 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 estos últimos minutos, por favor. La poesía y el hablante lírico. Ok, Muy gracias. bien. De nada.
¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. No, No, mis. señor. No. Muy bien. No, teacher, Gracias. Voy a pedirles favor, vamos a activar nuestra cámara, todos, para poder tomar asistencia. Muy bien, gracias. Sabemos, ¿verdad? Que si no activamos nuestra cámara, pues no vamos a tener asistencia. Yo les agradezco bastante por seguir las instrucciones. Excelente. Muy bien, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz día para todos. Yes, Adiós, teacher. señor. Se cuidan, feliz día. Dios, teacher. Hasta la próxima clase. Adiós, señor. Nos vemos.